Que el Señor les bendiga, hermanos, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y qué precioso, ¿verdad? Adorar a Dios. Yo creo que el peor de los cultos es en donde Cristo no es exaltado. Ese sí, de verdad, el día que Cristo no sea exaltado en un culto, ese va a haber sido el peor culto de todos, porque nuestro propósito más grande aquí es exaltarlo a Él. Y que sea Él, hermanos, de verdad, coronado en todo lo que hagamos, sea alabándole, sea meditando en Él, sea compartiendo con los hermanos. Y quiero decirle que la verdad este primer mes de este año ha sido quizás personalmente para mí uno de los más difíciles, aquí abriéndoles mi corazón. Eh, Quizás hoy va a ser un gran reto para mí poder predicar, pero yo no sé, muchos de nosotros, cuántos momentos de la vida nos ponemos a pensar en qué es lo que en realidad sostiene nuestra vida, porque yo creo que a veces creemos que nuestros hijos sostienen nuestra vida, creemos que nuestro matrimonio sostiene nuestra vida, que nuestro negocio, que nuestro trabajo sostiene nuestra vida, y a veces se nos va la cabeza mucho en pensar y sobrepensar tantas cosas que olvidamos lo verdaderamente primordial. Y yo quiero, no sé, preguntarle a alguno de ustedes si alguna vez ha recibido un regalo de parte de cualquier persona, ¿cómo se ha sentido usted? Feliz, contento, expectante, alegre, que no hay emociones más positivas que usted sienta que cuando se le ha dado algo. Y creo que todos nos hemos sentido así. Pero ¿qué pasa con aquella persona que ha deseado tanto algo y lo consigue? Pongámosle un ejemplo, un carro, una casa. Usted ha deseado toda su vida esa casita, ese carro, ese trabajo. ¿Y qué pasa cuando lo alcanzamos? ¿Qué pasa cuando lo logramos obtener? Después de un par de tiempo, ¿qué pasa? Le perdemos, ¿verdad?, el cariño, le perdemos el precio, el valor de aquello que tanto deseábamos tener, que tanto nuestra vida deseaba o anhelaba tener, que pasa tanto el tiempo que olvidamos que aquello primeramente nos hacía feliz, desear eso nos hacía feliz. Y pasa también muchas veces, hermanos, en la familia, con los hijos, con los padres. Llega el momento en que a través del tiempo, a través de tantas circunstancias, ya la familia deja de importar. Quizás ya no visita a los padres con tanta frecuencia como lo hacía. Ya no visita a los hijos con tanta frecuencia como lo hacía. O ya no platica con su esposa o con su esposo como normalmente lo hacía, como al principio, ¿verdad? Que usted se acuerda que cuando uno es novio, hasta se desvela, ¿verdad? Así es que yo me acuerdo que uno hasta prestaba saber de dónde para ir a comprar saldo y poder hablar y chatear con esa persona, porque usted estaba enamorado. Y a nosotros, humanamente, la felicidad es pasajera. Yo me puedo sentir feliz al momento del nacimiento de mis hijos. Pero ¿qué pasa cuando transcurren los años? Sí, los sigo amando, pero aquella felicidad de aquel primer momento puede ser que haya cambiado. Como el momento de casarse. Cuando usted estaba sosteniendo la mano de su esposa o de su esposo, qué felicidad, qué momento más grato. Como cuando estaba usted firmando el contrato en su trabajo, ¿verdad? Cuando iba a recibir su primer pago, imagínense, ¿cuántos recuerdan su primer sueldo? Ese lo devanamos, ¿verdad? Yo me lo devané, hermano, ni me acuerdo en qué. Pero aquella felicidad que uno siente en aquel primer momento, conforme pasa el tiempo, uno le pierde el aprecio, pierde el valor, aquello que tanto desea. ¿Y por qué comienzo diciendo eso, hermano? Porque yo creo que nosotros, como iglesia, nosotros como hijos de Dios, si algo marca mucho nuestra vida o si algo puede llegar a afectar no solo en nuestra vida, sino alrededor de los que están en nosotros, es
perder la felicidad de haber sido escogidos, perder la felicidad de haber sido llamados por Dios, de haber sido hechos hijos de Él. Y mire qué enorme privilegio el poder ser hijo de Dios, que no es de cualquier persona, hermanos, y lo vamos a ver a través de la palabra. Yo no sé si usted al día de ahora venía pensando en cualquier otra cosa, pero yo quiero recordarle esta mañana que usted ha sido escogido y escogida por Él. Si algo el Señor ha machacado mi corazón, quizás en mi vida personalmente, es que muchas veces olvidamos la felicidad que eso tiene que traer a nuestras vidas. Y le digo, personalmente es difícil porque cuando nosotros olvidamos la felicidad, hermanos, de ser hijos de Dios, de ser llamados por Él, de ser escogidos por Él, comenzamos a dañar a las demás personas. Y yo personalmente lo he hecho. Y por eso el Señor me confrontó tanto a través de esta palabra, porque ¿cómo nosotros podemos continuar nuestra vida día tras día sin recordar todos los días, hermanos, la felicidad que ha traído el recibir a Cristo en nuestras vidas? Como puede ser el matrimonio, recordar la felicidad de cuando contrajimos matrimonio, o como cuando nos juntamos con mi esposa, o como cuando conocimos a nuestros hijos. Nada menos el día de ayer en la noche, bueno, ahora en la madrugada más bien, nos desvelamos con mi esposa y estábamos para platicar acerca de nuestro Yared, y que a veces nosotros sentimos con ella, ¿verdad?, que somos demasiado severos con él, y nos recordamos en aquel momento cuando empezaba el niño, ¿verdad? Entonces, a veces nuestra vida tiene que ser de la misma manera, recordar aquellos primeros momentos cuando conocimos al Señor, cuando comenzamos a escuchar su palabra, cuando comenzamos a leer la Biblia. Hermanos, qué deleite era, qué deleite. Pero ¿qué pasa a través de los años? Que olvidamos la felicidad de ser cristianos, olvidamos la felicidad de ser hijos de Dios. Y yo estaba escuchando un testimonio que me daba risa, pero también me veía reflejado en ese testimonio, o más bien una historia. Era que de un hombre que decía que había bautizado a un jovencito, ahí comenzaba en la iglesia y estaba bien ferviente de querer servir y de querer ser parte de los servidores de la iglesia y del pueblo de Dios. Y este joven se acerca, pide que lo bauticen, se le da el seguimiento apropiado y lo bautizan. Pues cuando terminan de bautizarlo, le dice contento: hey, pastor, ya estoy feliz porque ya me bauticé. Pero ahora, hermano, le dice, dígame, después de esto, ¿qué cara tengo que ponerle?, decía él. Y él le decía, ¿cómo que qué cara? O sea, sí, qué cara, porque veo que todos cuando se bautizan ya les cambia la cara y el ceño fruncido, y ellos caminan más serios y hacen de todo. Y le dice el pastor, se rió, ¿verdad?, al escuchar eso. Quizás al pensar en lo que él estaba tratando de decirle, o de la forma en la que él percibía el cristianismo. Y le dice, no, le dice, si es que tú tenés que seguir siendo el mismo en cuanto a tu personalidad. Tu personalidad no tiene que cambiar, no tienes que hacerte amargado, no tienes que hacerte enojado. Que sigas a Cristo no quiere decir que vas a dejar de sonreír, que vas a dejar de reírte. Puedes seguir disfrutando de tu vida, pero ahora al margen de la palabra de Dios. Y él mencionaba que, así como ese joven, muchas veces nosotros pensamos que el cristianismo es igual, que solo por el hecho de ser cristianos o por ser parte de una iglesia o por que somos hijos de Dios, como que ya no tenemos que disfrutar la vida, como que ya tenemos que pasar serios, enojados toda la vida. Y la verdad es que lo que el Señor nos recuerda, que de hecho si usted recuerda el salmo que leímos, hay una parte muy importante y se lo voy a leer rápidamente para que no lo busque. Pero mire que el Señor dice, leímos el Salmo 33 al inicio, y mire lo que dice:
el 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Y qué es bienaventuranza? ¿Qué es ser bienaventurado? Es ser dichoso, es ser feliz. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que yo me haya podido estar sintiendo así estas últimas semanas y haya olvidado la felicidad de haber sido escogido? Como nos puede estar pasando a muchos de nosotros. No lo decimos, no lo externamos, no lo comentamos a nadie, pero está pasando. Y poco a poco no nos damos cuenta que dañamos a los demás. Dañamos nuestra casa, dañamos a nuestros compañeros de trabajo, quizás a las personas, a los vecinos, qué sé yo, las personas con las que usted se relacione. ¿Por qué? Porque la raíz de todo esto tiene que ver con haber perdido o más bien haber olvidado la felicidad que somos escogidos de Dios. Quiero que me acompañe a Mateo 22. Seguimos esta pequeña serie de las parábolas de Jesús y esta vez en una parábola que yo creo que muchos ya han leído, pero ¿cuántos de aquí les gustan las bodas, hermanos? Las bodas. ¿Le gusta ir a una boda a usted? A mí me gusta ir a una boda. El regalo es lo que a uno lo aflige, porque no sé qué dar, no sé qué regalar, eso lo aflige a uno, pero ir a una boda es bonito, es una ceremonia bien solemne, bien, bueno, a mi parecer, me parece muy bonito, porque dos personas están uniendo su vida hasta el último de sus días. Que el mundo quizás no lo ve así, que medio problema o media situación buscan separarse, pero en realidad son dos vidas uniéndose en una sola para formar una familia, un matrimonio. Y en este contexto del pasaje se da una parábola en donde Jesús cuenta lo siguiente. Leemos Mateo 22, 1 al 14, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decidan los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Diga conmigo, todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, ¿qué dice? Los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Leemos todos el 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amado Dios, te doy gracias por permitirnos estar reunidos adorando tu nombre, exaltándote. Señor, que al leer cada palabra
que sale, Señor, de este texto, cada enseñanza, Señor Jesús, cada mensaje, cada reflexión que sale de estos textos, que nos ayuden esta mañana, Señor, de ahora y para siempre, a bendecir nuestra vida. Señor, produce un cambio en nosotros. Queremos ser tierra fértil, Señor Jesús. Queremos recordar la felicidad que trae el haber sido escogidos por ti, el haber sido llamados primeramente, Señor, por tener tú la iniciativa, el primer acercamiento, Señor, de poder llamarnos. Gracias por cada uno de los que están aquí, como también de los que no nos han acompañado, Señor, que quizás de alguna u otra manera se han alejado un poco, Señor. Que seas tú, Padre bendito, consolando cada corazón, hablando cada vida. Y permítenos, Señor Jesús, ser esas personas que también produzcan frutos dignos de arrepentimiento, Señor, para que otros se acerquen a ti. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Espíritu Santo, toma el control de principio a fin. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera, hermanos, que pudiéramos decir esta mañana una pequeña frase. Y puedan decir conmigo esta mañana: soy feliz. Pero que se le cree, hermano. Soy feliz. Porque soy escogido. Soy feliz. Porque soy escogido. Gloria al Señor. Usted tiene que sentirse y yo tengo que sentirme, hermanos, feliz de que el Señor nos haya escogido. Porque ¿sabe qué pasa? Que no tenemos nada bueno que el Señor pueda ver en nosotros para podernos escoger. Si bien es cierto, cuando a alguien lo invitan a una boda, uno se siente alegre, ¿verdad?, de haber sido tomado en cuenta. Yo les digo, muchas veces me han invitado a bodas que yo digo, yo no me llevo tanto con esta persona, no me llevo mucho, pero me ha llegado la invitación. Y uno dice, quizás el regalo quiere. No, mentira. Quizás el regalo quiere, dice uno, a saber por qué me invitaron. Pero la verdad es que el haber sido tomados en cuenta, hermanos, eso tiene mucho peso. ¿Cómo nos sentimos cuando no nos toman en cuenta? Nos sentimos tristes, nos sentimos mal. Imagínense en aquel entonces, las bodas eran de verdad, eran bodorrios de aquellos paris que comenzaban el lunes y terminaban hasta el domingo, si era posible. Podían durar hasta 7 días una boda en aquel entonces. Imagínense, dice la parábola, que un rey le hizo fiesta de bodas a su hijo. Ya si alguien hacía una boda, cualquier persona que sí tenía dinero, estaba bien, nos sentiríamos bien. Pero imagínense que nos digan, un rey te invitó a la boda de su hijo. ¿Cómo nos sentiríamos, hermano? Felices, alegres. Uno hasta caminaría hasta como que es pavo real, ¿verdad? De saber que el rey me invitó a la boda de su hijo. Pero lo triste es que aquí nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que estas parábolas desde versículos antes, pasajes antes, usted ya sabe que el Señor venía hablando a los fariseos, venía hablando a los sacerdotes, a los ancianos del pueblo de Israel. Cuando hablamos de los obreros malvados de la viña, los labradores malvados que estaban unos versículos atrás, ellos mismos acabaron condenándose a sí mismos. Acababan rechazando al Señor. No lo aceptaban, nunca lo quisieron aceptar como su Señor y como Maestro. Siempre había un pero, ¿verdad?, cuando el Señor hablaba. Siempre había un momento en donde ellos querían hacerle caer a Jesús. De hecho, Jesús les menciona a ellos una profecía en donde les dice
que eso también viene del Salmo 118, 22, 23, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Jesús les hizo mención, les recordó a ellos de aquel Dios del que tanto hablan. Ustedes mismos le están rechazando. Ustedes mismos han desechado esa piedra, que era Jesús, por supuesto. Y ya muchas parábolas el Señor venía haciendo este tipo de dinámica acerca de cada historia, de cada parábola, con tal de hacer ver a aquellos que estaban deseosos, que de verdad reconocían la maestría del Señor, el señorío del Señor, que de verdad estaban deseosos. Porque las parábolas, yo les mencionaba en una ocasión anterior, que las parábolas no fueron hechas para todas las personas. Y yo les mentiría si les digo que las parábolas están hechas para que todas las personas las entiendan. Sí están para que todos las escuchen. Pero las parábolas las entienden aquellos que desean, aquellos que anhelan conocer más del Señor. Por eso Él les dice que teniendo ojos, les dice, no ven, teniendo oídos, no escuchan. Entonces, hermanos, Dios le da a ellos esta otra parábola después de los labradores malvados, y les da esta parábola de las fiestas, de la boda, de la fiesta de bodas. Y Él les dice: el reino de los cielos es semejante a un rey, le dice. ¿A quién es ese rey? Dios, por supuesto, Dios Padre, porque hizo fiesta de bodas a su Hijo, la fiesta de bodas que el Padre le hace a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo de verdad le digo, si nosotros no dimensionamos, o si para nosotros ha sido difícil dimensionar lo que Dios ha querido hacer con nosotros, o lo que Dios está tratando de hacer con nosotros, solo le recuerdo que el reino de Dios no tiene comparación de nada. Y usted ha sido llamado a este reino. Usted ha sido llamado a ese reino glorioso que no tiene comparación con nada de las riquezas de ese mundo. Y entonces uno dice, ¿por qué me siento así? También, hermanos, la misión de Dios a lo largo de los tiempos llega a su plenitud en la culminación de esa fiesta, que también se describe al final de Apocalipsis, con las bodas del Cordero en la plenitud del reino de Dios. Porque este se inició con un punto central que era la muerte de Jesús. Pero no solo se quedó en muerte, sino que hubo resurrección. Y no solo hubo resurrección, sino que también hubo ascensión al cielo. Porque o no dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Cristo está sentado a la diestra de ¿quién? Del Padre. Imagine qué glorioso es ser llamado a las bodas del Hijo de Dios. Ser llamados a las bodas de aquel que está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, hermanos. Eso es glorioso. Eso quizás para nosotros debería ser razón suficiente para sentirnos privilegiados, para sentirnos nosotros, no sé cómo se puede sentir usted. Saber que quizás, no sé, años atrás, ¿verdad? Ahí uno iba caminando hacia su escuela. Usted no sé cuántos años fue eso, ¿verdad? Que iba caminando a su escuela, usted sin saber qué iba a acontecer en su vida.
Pero el Señor, desde que usted la veía ahí, o que lo veía ahí, yendo para arriba y para abajo, y el Señor decía, este es escogido. Desde que usted, antes de que usted naciera, este es escogido, esta es escogida. ¿Por qué? ¿Será porque nosotros somos justos, porque nosotros tenemos algo bueno que podamos ofrecerle al Señor? No, ¿verdad, hermanos? Es por simple misericordia, es por simple gracia, porque el Señor da el primer paso, pero si usted da el segundo, ahí está la bendición, hermano. El Señor ha dado el primer paso para todos ha dado el primer paso y lo sigue dando todos los días, hermanos. A veces nosotros perdemos la iniciativa de las cosas, ¿verdad? Perdemos la iniciativa de muchas cosas en nuestra vida. Pero Cristo no ha perdido la iniciativa de seguirnos llamando, de seguir convidándonos a su boda, de seguir enviándonos esa invitación. La invitación Dios la está haciendo, hermanos. Continuamente el Señor la está haciendo. Mira este pasaje precioso en donde se da lo de las bodas en Apocalipsis 21, 2 y 4. Mire, dice, enjugará Dios, Apocalipsis 21, 2, 4, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad. Aquí Juan está describiendo lo que el Señor le había permitido ver en aquella visión, ¿verdad? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Diga conmigo, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, esta mañana vengo a decirles, las lágrimas van a cesar, el dolor va a cesar, la pérdida va a cesar, la muerte va a cesar, pero lo que nunca va a cesar es Dios. Es la presencia de Jesús en aquellos corazones que un día decidieron dar el segundo paso. Que aquellos corazones que se dispusieron a Él, que dijeron, no, Señor, yo la verdad es que no quiero ser como aquella parábola, la verdad que veíamos que eran 4 terrenos. Yo no quiero ser, Señor, como esos otros 3 terrenos que al final no terminaron en nada. Señor, yo quiero ser como tierra fértil. Hoy el Señor está dando ese paso nuevamente, hermanos. Hoy quizás nos sentimos, no sé, quizás solo sea yo, espero que solo sea yo, hermano. Nos sentimos quizás sin ganas de continuar. Nos sentimos quizás sin aquella chispa de cómo continuar, cómo volver a empezar. Quizás sin motivación. Pero la motivación más grande ya la hemos recibido, gloria al Señor. El haber sido invitados a vivir en el reino de Cristo. A que el reino de Dios viva a través del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Es que mire, uno a veces como ser humano somos tan finitos en nuestra mente, por no decir topados. Somos tan finitos en nuestra mente. Yo le digo, Señor, perdón porque nosotros nos dejamos llevar por todo, pero olvidamos lo esencial. Olvidamos lo que pesa. Olvidamos lo que verdaderamente trae vida, trae renovación, trae fortaleza. ¿Y por qué me siento así, Señor? Ha habido una desconexión, ¿verdad? Ha habido un olvido de la felicidad que trae el haber sido escogido. Por eso, yo no se lo mencioné al principio, pero
el título de este mensaje se llama La felicidad de haber sido escogido. Es una felicidad. No se deje engañar por aquellas personas que dicen, hey, no te hagas cristiano porque, no hombre, vas a perderle gusto a la vida. Si es que lo bueno está fuera de la iglesia. Hermanos, lo mejor está en la palabra, en la iglesia. Qué mayor plenitud que cuando usted rinde su corazón en alabanza al Señor. Dígame si no es lo mejor que le pasa. Usted puede venir cargado de problemas, con muchas aflicciones, con muchas cosas en su vida, pero usted dispone su corazón a adorarle a Dios y no hay nada que se le compare. Entonces, hermano, no se deje minar la mente por aquellas personas que le digan, ¿y para qué vas a la iglesia si cuando estás en la iglesia estás peor? Mira cuántos problemas te han llovido. Te apuesto que dejar la iglesia y vas a vivir, pero tranquilo. Pues sí, si el chambuco, ¿para qué lo va a molestar? Pero la verdad, hermanos, es que esto de recordar esta felicidad es todos los días. El Señor me lo reprocha, me confronta a través de este pasaje, recordándome que es todos los días. Recordar que mi felicidad no está en lo que tengo o lo que no tengo, sino en lo que Él ya hizo por mí, en lo que Él ya pagó por usted. Dios le envió esa invitación a su pueblo Israel, hermanos. Usted se sabe la historia de pe a pa. Que nosotros a veces decimos, bueno, el pueblo de Israel tan terco que era, ¿verdad? Y nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Dios le habló a su pueblo, Israel. Y se lo voy a leer una vez más en el capítulo 122. Dice que luego de que el rey hace la fiesta de bodas a su hijo, dice que envía a sus siervos. Muchos comentarios dicen que estos siervos eran los antiguos profetas, ¿verdad? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Que los convidados eran aquellas personas que habían sido tomadas en cuenta, que habían sido invitados primeramente. Y si usted recuerda lo que menciona Juan, ¿verdad? En el primer capítulo de Juan, dice que el Señor a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero de ahí, después de esa comita que usted ve ahí, hay una promesa gloriosa, porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted ya sabe ese pasaje, ¿verdad? No me quiero detener mucho ahí. Dice que entonces envía a llamar a los siervos, pero entonces dicen, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo, dice, diciendo a los convidados, perdón. Y mire, el Señor dando el primer paso, llamando a su pueblo, dando esa invitación a seguirle. Lo rechazan y viene el Señor y la misericordia de Dios es tan grande, hermanos. Es tan grande que el Señor la segunda vez se toma mucho más tiempo. Y mire lo que dice, hasta detalla lo que Él ha hecho. Dice, decidan los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Todo está dispuesto. Venid a las bodas. Imagínense a usted le dijeran, vaya, Iglesia Pan de Vida, fíjese que los quiero invitar a una boda, pero fíjese que no hay pastel, no hay sillas, no hay comida, ni los novios están, pues, no hay nada. ¿Cree que nos pueden colaborar?
qué feo sería, ¿verdad? O sea, qué feo sentiría uno el decir, me están invitando a la boda y todavía yo tengo que llegar a ser, ¿verdad? ¿Nos sentiríamos mal? Pero dice el rey, manda a decir al rey que todo ha sido preparado, todo está listo. Todo está listo en el reino de los cielos. Todo está listo en la eternidad para aquellos que quieran dar ese segundo paso. Pero mire que a pesar de cómo el Señor se toma su tiempo, su misericordia tan grande, dice que mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros llegaron al extremo de tomar a los siervos, los afrentaron y los mataron. Fíjense que en el capítulo 14 de Lucas está también esta parábola. Son los únicos dos pasajes, dos evangelios en donde se da la parábola de la fiesta de bodas. Capítulo 22 de Mateo y Lucas 14. Se lo voy a dejar de tarea el 14 porque va a encontrar algo muy interesante, que aquí no lo detalla de esa manera, pero dice que unos se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Pero en Lucas me encanta porque ocupa una palabra que nosotros no la decimos, pero que sí la utilizamos. Y dice que algunos se excusaron, dice Lucas. Solo le doy ahí esa premisa o ese adelanto para que usted lo pueda leer en casita. Dice que algunos se excusaron. ¿Cuántos de aquí hemos puesto excusas? Tenemos excusas para todo, hermano. Yo creo que yo tengo un catálogo ahí, ¿verdad? Excusas para esto, para esto, para esto, para esto y para esto. Tenemos excusas para todo. Ey, pero ¿por qué hiciste esto? Ah, no es que vos hiciste aquello. Ey, pero entonces ¿por qué? No, pero es que aquello me hizo hacer esto. Y tenemos excusas para todo. Para lo que no tenemos excusa muchas veces, o más bien todo el tiempo, es para aquello que deseamos, para aquello que anhelamos, para aquello que deseamos tener, que deseamos lograr, que deseamos realizar. Queremos ir a un lugar, hacemos todo lo posible y no ponemos excusa. Queremos conocer a una persona, hacemos todo lo posible y nos acercamos a esa persona. Queremos lograr un negocio, hacemos todo lo posible, hacemos préstamos de aquí por allá hasta que logramos poner el negocio, el emprendimiento. Queremos lograr un trabajo, nos esmeramos, nos esforzamos porque deseamos lograr. Pero las excusas fueron hechas para aquello a lo que no le queremos prestar atención. Para aquello a lo que nosotros no le queremos dar prioridad. Y mire, yo le voy a ser sincero, muchas veces yo he dicho en alguna vez, y que Dios me perdone, es que no pude ir porque tal cosa, ¿verdad? Decimos. No pude ir porque fíjate que es que el único pantalón que tenía lo lavé anoche y no se me secó. Yo le apuesto que si usted hubiera deseado ir a ese lugar, mojado se lo lleva. Mojado lo llevamos y no nos interesa. Pero las excusas fueron hechas para poder evitar aquello a lo que no le queremos dar prioridad. De la misma manera que muchas personas se excusaban en su propia justicia. Los fariseos se excusaban en su propia justicia, en ser israelitas, en ser escogidos por Dios, sin ver el ego, el egoísmo, el orgullo que había dentro de ellos. Pero a pesar, hermanos, a pesar de las excusas, a pesar de las trabas que uno le pueda poner al Señor, de verdad le digo que muchas veces nosotros le ponemos trabas al Evangelio.
le ponemos trabas a lo que el Señor quiere hablar o hacer en nuestra vida. Pero a pesar de eso, mire, dice, versículo 8, al oírlo el rey, ya habían tomado a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, dice, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y le voy a leer un pasaje rápidamente en segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas 36. Le voy a leer 36, 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, segundo libro de Crónicas 36, 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hermanos, si nosotros continuamos con la decisión de rechazar al Señor, si continuamos con la decisión de no aceptarlo en nuestra vida, de no ser gobernados por el señorío de Jesucristo, nos vamos a ver de cara con el juicio de Dios. Nos vamos a ver de cara con el juicio de Dios, porque Él dice que se enojó al darse cuenta y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Al final les dijo: no eran dignos. Y mire lo que dice el 9. Aquí viene el Señor abriendo camino de esperanza para aquellos deseosos de encontrarse con Él. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Las iglesias están llenas, muchas, hermanos. Muchos lugares están llenos. La pregunta es: todos han sido invitados, todos han sido convidados, todos han escuchado el mensaje del Evangelio. Pero ¿será que todos son conscientes de cuán felices deberían ser por haber sido escogidos? ¿Será que todos somos conscientes de la identidad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo? A través de el sacrificio de una vida que no fue la nuestra. A través del dolor de una vida que no fue la nuestra, de una sangre que no fue la nuestra, de un esfuerzo que no fue el nuestro. Y lo único que tenemos que hacer es dejarnos gobernar por aquel que lo dio todo por nosotros. Hay un comentario que hace un teólogo en cuanto a las bodas de antes, porque algo que llama mucho la atención es que el Señor viene y quiere llamar a todos al arrepentimiento. Dice que la boda se llenó de personas invitadas, de personas convidadas, pero luego sucede algo y se llenó de malos y buenos. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora, ¿por qué no estaba vestido de boda? ¿Por qué? Este quizás es otro punto central de la parábola. Una cosa es ser llamado, una cosa es ser invitado a una boda. Pero la otra es estar vestido apropiadamente. Imagínense, usted le dan un código de vestimenta y todos llegan con camisa blanca.
Y usted ahí el único punto rojo, ¿verdad? ¿Por qué no estaríamos vestidos apropiadamente? Dicen algunos comentarios bíblicos que hay una costumbre en el Oriente que tiene mucho que ver. Se dice que en la costumbre de Oriente, incluso al día de hoy, el anfitrión, es decir, aquella persona que está realizando la boda, el anfitrión es el que agasaja a sus invitados con traje de honor. Él es el que agasaja a sus invitados. Son de tanta estima que sus invitados, el traje, perdón, de sus invitados, él mismo le ha provisto a sus convidados, a sus invitados. No tener el vestido de bodas, estar en la boda sin el vestido de bodas que ha sido ofrecido gratuitamente, los invitados no tienen que pagar por él. Los anfitriones se encargan de proveerlo, pero no tenerlo implica que el hombre pensaba que su vestido regular era suficientemente bueno para estar ahí. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el que se esté dando un momento solemne, un momento muy grato, feliz, en donde el rey ha llamado a todos a esta ceremonia preciosa y él mismo ha provisto de un traje, él mismo ha provisto a sus invitados de un traje especial para ser parte, pero hay personas que están dentro de esa boda que creen que su traje, el traje que ellos mismos llevaron, que ellos mismos tuvieron, que ellos mismos cargaron con él, que ellos mismos quizás costearon, es lo suficientemente bueno para ser parte de ese reino. Y quiero decirle que esto, hermanos, es una comparación a lo que muchas veces sucede con nosotros. Nos creemos suficientemente buenos para ser parte del reino de Dios. Creemos que nuestro traje de justicia, nuestro traje de buenas obras, de caridad, ay hermano, es que mire, yo voy y visito a los enfermos, a los que están en las calles, yo hago esto y lo otro. Sí, pero no me digas que eso te va a permitir entrar al reino de los cielos, porque la palabra de Dios me enseña a que si Cristo no está en mi vida, que si no he aceptado que Jesús es el único justo, y que por medio de Él y su sacrificio yo soy justo, no puedo ser parte de ese reino. Tengo que aceptar la justicia de Cristo en mi vida, porque nuestras buenas obras, lo dice Isaías si no me equivoco, son como trapos de inmundicia. Lo mejor y lo más bueno que usted pueda hacer, dice la palabra de Dios, irónicamente, que son como trapos de inmundicia. Es decir, que no son suficientes para lograr entrar. No son suficientes para hacernos capaces de estar en esa ceremonia gloriosa, en esa ceremonia solemne. Y muchos estamos llevando nuestro propio traje. Muchos estamos cargando con nuestra propia justicia, con nuestras propias obras, olvidando lo que Cristo hizo. Y recordar lo que Cristo hizo no es solamente decirlo de diente a labio, es verdaderamente vivirlo. El Señor aquí, hermanos, así como en esas costumbres orientales o esas túnicas blancas que ellos daban para esas ocasiones, brindaban a sus invitados que ellos querían que fueran parte. De la misma manera, Dios, a través de Cristo, ha brindado ese ropaje. A través de Cristo, hoy nos está dando la oportunidad y nos está quizás a muchos recordando que el traje que debemos de llevar es el que Él nos ha provisto. Recordar a Jesús como único medio para nosotros alcanzar esa salvación. A veces
muchas personas creen merecerlo más que otras, creen ser más aceptables delante de Dios. O a veces nos conformamos con ser menos pecadores que otras personas. A veces buscamos justificarnos a nosotros mismos, que llevamos vestido en lugar de aceptar que el que Dios nos ha dado a nosotros gratuitamente en Cristo, es el que nosotros debemos llevar, al que debemos acudir. Hermanos, Dios, su misericordia sigue. Su misericordia no se acaba. Hay que presentarnos delante de Dios y ¿qué traje vamos a llevar? ¿Qué traje vamos a llevar en nosotros? Vamos a llevar el traje de nuestra aparente santidad, de nuestras aparentes buenas obras. ¿Cómo estamos delante del Señor? Por eso Pablo recordaba, y creo que el hermano Diego hacía mención de este versículo en Filipenses 3, 8 y 9, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por supuesto, hermano, que nosotros vamos a tener que batallar con nuestro pecado. Vamos a tener que seguir luchando con esos pensamientos. Vamos a tener que seguir luchando con nuestro temperamento. Pero no para ser salvos, no para alcanzar la misericordia de Dios, no para dejar de ser menos pecadores o para continuar en este camino nosotros de la salvación, sino que verdaderamente lo hagamos porque amamos a Dios. Que lo hagamos porque amamos estar en su presencia. Y todo esto, hermano, nos va a evitar muchas veces mucho dolor y mucho sufrimiento. La razón por la que Dios desea que nosotros no pequemos es porque ese pecado en nosotros, ese pecado que está en nosotros, demuestra muchas veces que desconfiamos de Él, aunque no lo decimos, desconfiamos de Él, desconfiamos de sus promesas. Cuando seguimos una vida de pecado es porque no estamos confiados en lo que Él ha dicho. Por eso, hermanos, hay que recordar que Él no nos va a abandonar. Y hoy, esta mañana, Él ha dado el primer paso. Entonces el rey le dijo a los que servían: atadle de pies y manos. Aquel hombre que encontraron que no estaba vestido, ¿verdad?, de boda, y le preguntaron y él enmudeció, lo ataron de pies y manos y le dijo: echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y quiero finalizar con este pasaje en Efesios 1:3-7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como había dicho el rey, todo está preparado, todo está dispuesto. Todo está dispuesto. Amados hermanos, dice que Él nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestra justicia. No, ¿verdad? Dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Todo está dispuesto. Hoy todo está preparado esta mañana para que usted se vista para esa boda, para que usted esté listo y esté lista, preparada. Recordar que el haber sido llamado a esa boda, haber sido llamado a esa ceremonia, tiene que traer felicidad a su vida y decir, gracias Jesús, porque he sido tomado en cuenta en tu reino. He sido tomado en cuenta en un reino del cual no debería ser parte de, pero que a través de Cristo Jesús todo está dispuesto para usted, iglesia, para su familia. Por eso créanle al Señor todos los días. A veces quizás cuando uno flaquea en cierta área, bueno, a mí personalmente un versículo que me ayuda mucho a recordar ese compromiso con el Señor es aquel pasaje que dice, y aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y a veces le digo, yo me siento el más indigno de todos y le digo, Señor, quizás soy el más indigno de todos, pero tú comenzaste la buena obra en mí y yo sé que la vas a perfeccionar. Y así dígale usted, hermano, quizás mi carácter diga o mi temperamento al día de ahora no es el que yo quisiera, pero Señor, tú comenzaste la buena obra en mí, yo sé que la vas a perfeccionar, pero hay que disponer el corazón. Amado Dios y Padre, gracias esta mañana, porque nos has recordado la felicidad de ser escogidos, la felicidad de haber recibido, Señor, de haber sido agasajados con esa vestimenta gloriosa, Señor. Con esa vestimenta que nos permite el acceso al reino de los cielos. Es la justicia de Cristo. No hay nada bueno ni mejor, Señor, que yo pueda hacer para ganar tu favor, para agradarte más. Ya todo lo hizo Cristo por mí. Ahora permítenos, Señor, someternos a tu señorío, someternos, Señor, a tu gobierno en nuestra vida. Espíritu Santo, sea usted obrando en cada familia. Sea usted, Señor, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, convenciéndonos de nuestro mal caminar, Señor.